Con el planificador de proyectos vamos a realizar o soportar la actividad de la construcción de la cartilla. El planificador de proyectos consta de 12 apartes. El primero de ellos son los datos del docente o los datos del maestro que hace la cartilla. En este caso, encontramos como primera medida el nombre y apellido del maestro. Como ustedes observan, allí pueden colocar también el nombre y apellido de 3 maestros. En tal caso, tienen que realizar la cartilla a partir de un tema propuesto, pero desde el área y grado correspondiente a cada uno de ellos. En segunda instancia, corresponde agregar el correo electrónico de los autores o del autor. Como tercer aspecto está el nombre de la institución educativa y la sede en la cual se proyecta llevar a cabo la actividad de utilizar las cartillas con los estudiantes con apoyo de las tabletas. Encontramos también la dirección de la institución educativa, la ciudad y la reseña del contexto. Tal reseña debe implicar el contexto en el cual se va a desarrollar el proyecto en el que se va a utilizar las cartillas con uso de las tabletas, atendiendo los saberes de los estudiantes, las condiciones y sus características de aprendizaje, la cercanía a la tecnología informática y a otros dispositivos móviles. Por último, en esta etapa encontramos la georreferencia. Este aspecto es la ubicación satelital que tengamos de la institución educativa. Para tal efecto, podemos ayudarnos con cualquier herramienta de un dispositivo móvil como un GPS o a través de herramientas como Google Maps, donde podemos encontrar esta información. Como segundo aspecto, tenemos la formulación del proyecto, donde es necesario tener el nombre que lo va a caracterizar. Tal nombre debe ser sugestivo, llamativo y sintetizador de las intenciones educativas, es decir, el nombre de la cartilla debe corresponder a este nombre del proyecto. Luego tenemos el resumen del mismo, en el cual hay que indicar cómo piensa desarrollar y qué objetivos alcanzar con los estudiantes, cómo piensa que debe utilizarse la cartilla en el aula de clase, teniendo en cuenta el plan de área institucional. Tenemos después las áreas intervenidas con el proyecto, es decir, aquellas áreas que van a participar de manera decidida en el proyecto, donde podemos hacer integración. Luego tenemos los niveles y grados en los cuales se va a desarrollar el curso con ayuda de las cartillas y las tabletas. Para finalizar, encontramos el tiempo necesario aproximado que se debe tener en cuenta para llevar a cabo la actividad con el uso de la cartilla, soportado con actividades de las tabletas. Como tercer aspecto encontramos la planificación curricular, donde es necesario acudir a los estándares y competencias que tiene el Ministerio de Educación dependiendo del área en la que estemos trabajando. Hay que atender que este documento lo podemos descargar de la página web del Ministerio de Educación Nacional en la sección de publicaciones bajo el ítem de guías. Luego tenemos los contenidos curriculares abordados para hablar acerca también de los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, en conjunto con sus respectivos indicadores. Aquí es necesario tener en cuenta qué contenidos vamos a desarrollar. Como cuarto aspecto y final de este ítem, encontramos las preguntas orientadoras del currículo enfocadas en el proyecto, es decir, cuáles son las preguntas o pregunta que va a orientar toda nuestra acción, que va a permitir alcanzar y tener los fines específicos y esperados de aprendizaje en los estudiantes. Como cuarto aspecto, hay que tener en cuenta una evaluación que permita determinar los conocimientos previos de los estudiantes, llamadas aquí habilidades previas, donde tengamos claro
cómo los estudiantes se encuentran para comenzar el proceso, de qué manera podemos aportar desde el uso de la cartilla que vamos a construir y la interacción con las carpetas desde diferentes aspectos técnicos, comunicativos, pedagógicos, investigativos, éticos y sociales. En quinto lugar, tenemos el concepto del modelo TEPAC enriquecido con ciencia, tecnología y sociedad. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos porque en gran medida son los que van a determinar las acciones que vamos a llevar a cabo en la cartilla. Allí tenemos que considerar en primera instancia desde el punto de vista del conocimiento disciplinar lo que se quiere que los estudiantes aprendan en concreto, el conocimiento pedagógico que es cómo se va a enseñar, de qué maneras, qué formas he pensado hacerlo, entre otras en la cartilla. Como tenemos apoyo de una tableta, hay que tener en cuenta que ese apoyo exige tener las posibilidades de acceder a información desde la cámara de video, cámara fotográfica y para grabar archivos de voz. El conocimiento tecnológico acerca de qué recursos y herramientas utilizo para innovar, es decir, cómo los dispositivos móviles permiten hacer innovación educativa. El conocimiento pedagógico disciplinar y es cómo enseñar un contenido en concreto. No todos los contenidos se explican de la misma manera, por lo tanto algunos serán de experimentación, otros de observación, otros de análisis, otros tendrán otras características que deben ser contempladas en este aspecto. El conocimiento tecnológico disciplinar, donde tenemos que o debemos tener en cuenta qué herramientas y qué recursos permiten en realidad ayudar a los estudiantes en los temas que están aprendiendo. Tenemos después el conocimiento tecnológico pedagógico y es cómo es que vamos a enseñar a través del uso de estas herramientas, de qué manera nos vamos a comunicar con los estudiantes, de qué maneras ellos se comunican con los profesores y cómo se van a comunicar entre ellos mismos y con los contenidos o los recursos digitales que están a su alrededor. El enfoque educativo CTS, que es fundamental para reconocer las implicaciones en la sociedad, la tecnología y de qué manera afecta el uso de estas herramientas a los procesos colaborativos y a la construcción de sociedad. Por último, tenemos el concepto de las competencias del siglo XXI, que es importante tenerlas en cuenta en cada una de las acciones que hagamos, que es la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración, el alfabetismo en manejo de la información, en medios, el alfabetismo en TIC, la flexibilidad y la adaptabilidad, la iniciativa y la autonomía, las habilidades sociales e interculturales, la productividad y confiabilidad, el liderazgo y la responsabilidad. Y si ustedes tienen otra más para agregar, bienvenida a cada una de las ideas que ustedes estén considerando en términos de las competencias de este siglo XXI. Las estrategias motivacionales para los estudiantes hacen referencia a aquellos aspectos que del contexto de su edad y de su cultura y de la región en la que estén podamos hacer un aporte para que en la cartilla encontremos elementos significativos, icónicos, que le permitan a los niños reconocer en sus intereses cada una de las actividades que se lleva a cabo. Dentro de la metodología del proyecto tenemos un resumen del proyecto donde hay que definir con toda claridad los aspectos cronológicos, es decir, cómo se va a llevar a cabo cada una de las actividades, si las van a hacer individualmente, en grupo, si van a hacer una actividad por resolución de un problema, de qué manera vamos a hacer las clases y cómo vamos a planificar cada una de las acciones que vamos a llevar a cabo en nuestra secuencia didáctica que estará escrita en la cartilla, apoyada con el uso de las tabletas. Luego tenemos las herramientas de planificación curricular que debemos tener en cuenta desde el PEI, el plan, las rúbricas, todas las listas de verificación con las cuales podemos tener información para poder hacer ajustes en nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje. Habrá que describir cada uno de los recursos utilizados desde el punto de vista educativo, sean digitales o no,
cómo vamos a trabajar con ellos. Tenemos guías, libros, materiales, elementos de experimentación o de otros aspectos. Por último, encontramos el concepto de la gestión de aula en el modelo 1 a 1, donde tenemos necesidad de saber cómo es que se utilizan estas tabletas, porque en ese momento que el estudiante esté integrado al aula de clase, estará en contacto en algunos momentos de manera independiente y autónoma para trabajar con su recurso informático. Luego tenemos la evaluación formativa, que tiene que ver desde el diagnóstico pasando por el desarrollo de la clase y la finalización de ella, donde es necesario tener en cuenta que podemos acudir a la evaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Es necesario que esa evaluación permita valorar las habilidades del siglo XXI y todo el concepto que se ha desarrollado de ciencia, tecnología y sociedad desde el modelo TEPAC para poder hacer coherente cada una de las actividades que están en la cartilla. Luego encontramos un aspecto muy importante que son las oportunidades diferenciadas de aprendizaje, donde es fundamental decir por qué este proyecto, esta cartilla, con uso de las tabletas, van a tener un impacto significativo en los procesos cognitivos de los estudiantes, en su formación, a diferencia de no tenerlos o de otras experiencias donde no se estarían utilizando los dispositivos móviles. En décimo lugar tenemos los productos del proyecto, que en este caso hace referencia directa a la cartilla, donde debemos decir qué elementos tenemos allí, qué productos vamos a encontrar dentro de la cartilla y cómo lo vamos a hacer. Esencialmente tenemos la cartilla, que es el recurso fundamental desde donde vamos a utilizar las tabletas o vamos a orientar su uso para el aprendizaje con los estudiantes. Luego tenemos la sistematización del proyecto, que es una etapa muy importante donde se va a implementar ya el uso de las cartillas con aplicación de actividades hechas en las tabletas. Tal actividad tendrá que ser hecha en clase y tenemos de parte del maestro formador un acompañamiento in situ para ver cómo se desarrolla este proceso y se logre hacer ajustes a cada una de las propuestas que se tenían. Para finalizar, encontramos una sección de créditos donde es necesario agregar cada uno de los elementos con su respectivo autor o con su autoría y tener en cuenta aquellos licenciamientos que son de uso público y gratuito. Profesoras y profesores, éxitos en la construcción de su cartilla con uso de las tabletas. Para finalizar, podemos observar cómo tenemos una relación directa entre las partes de la cartilla que usted va a construir y los elementos del planificador de proyectos. Con esta relación, lo que vamos a hacer es tener esos argumentos para poder sustentar y escribir, además de producir los contenidos correspondientes al planificador de proyectos. Como ustedes observan, tenemos cada uno de esos elementos seleccionados y relacionados con los elementos de la cartilla. Observémoslos uno a uno. Muy bien, esta es la relación de los ítems de la cartilla con los ítems del planificador de proyectos, con el cual se va a soportar la construcción de la cartilla para uso de las tabletas en procesos educativos.